Hola, ¿qué tal amigos de VidaFi? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? La verdad es que yo estoy sumamente emocionado con este tema que realmente te va a poder cambiar la vida tuya y de tu familia. Es importante que tomes mucha atención, tomes notas, porque esto que estamos viendo es un problema a grandes escalas. 9 de cada 10 personas en México tienen problemas de resistencia a la insulina. Y este problema no creas que es de un día para otro, inclusive se puede generar resistencia a la insulina en tan solo 20 minutos. 20 minutos después de que tú ingieres un alimento, puedes iniciar un proceso de resistencia a la insulina. Vamos a empezar primero que nada y quiero compartir contigo algo muy especial. ¿Conoces a alguien que padezca algún problema de diabetes? Realmente te aseguro que sí conoces a alguien. No hay persona en este país que no conozca una persona que no tenga diabetes. Este proceso de resistencia a la insulina todavía es cuando podemos revertir el daño que está ocasionándose en las células. Ya cuando el daño se instaura plenamente en las células, se detona una diabetes. Por eso es la importancia de este tema. Y quiero agradecer también al doctor Ángel Gavet, que la semana pasada nos dio una conferencia magistral, porque él habló precisamente parte de este tema, habló parte del problema que se está generando con los alimentos, el tipo de alimentos, los azúcares que estamos comiendo, y nos explicó increíblemente que inclusive hasta las carnes frías, los embutidos, muchísimas cosas contienen azúcar, azúcar que no vemos, pero ahí está presente, y esto es parte de ese problema. Yo quiero recordar contigo que en ocasiones anteriores hemos hablado de las 10 causas de enfermedades. De estas 10 causas de enfermedades, hoy te tengo una actualización porque la vez pasada habíamos hablado de que había un sistema de clasificación internacional de enfermedades en su versión número 10. Hoy, a partir del día 1 de agosto, entró en vigor la versión número 11 del sistema de clasificación internacional de enfermedades y dejaron de ser 10,000 enfermedades clasificadas y hoy este sistema está clasificando 50,000 enfermedades diferentes. En 25 años que fue la vigencia de ese sistema, se generaron 40,000 enfermedades diferentes. No que se hayan generado, muchas de esas son del precio de la vida moderna. En aquel entonces no se incluía túnel del carpo, no se incluían problemas de Kerbeins, problemas de muchas enfermedades asociadas a problemas laborales, el uso de las computadoras, inclusive ahorita ya están clasificando el problema de trastorno obsesivo por el uso de videojuegos. Imagínate qué tan fuerte está el problema del precio de la vida moderna que nos está llevando a cada vez encontrar más problemas, más signos, más síntomas, más complicaciones en la salud de las personas. Hoy te puedo decir algo muy importante. No importa que sean 50,000 enfermedades diferentes, lo importante es que solo hay 10 causas de las enfermedades. Y vamos a repasarlas porque ya las habíamos platicado en un webinar anterior, pero en esta ocasión es importante porque varias de estas causas se interrelacionan entre sí para provocar los problemas de resistencia a la insulina. Una de ellas es el hambre oculta. El hambre oculta, recuerda que puede ser que te estés alimentando, pero no te estás nutriendo. La intoxicación sistémica, que nuestro cuerpo produce diversos agentes que nos están intoxicando. La formación de un estado proinflamatorio. Es muy importante esto que está pasando porque de aquí parte el problema realmente a nivel celular. El desbalance redox, el efecto de los radicales libres en el cuerpo, ya sea de hidrógeno, de nitrógeno, de oxígeno, alcoxilo, carboxilo, cualquiera de estos radicales libres que nos causan las reacciones químicas para que se produzca la resistencia a la insulina, la acidez celular, disfunción mitocondrial, desequilibrio de la microbiota humana, la falta de modulación de la expresión genética, la falta de modulación frecuencial y los traumatismos. Al final de cuentas, como componentes de esta resistencia a la insulina, se presentan 4 de estas 10 causas de enfermedades.
el hambre oculta, la formación de un estado proinflamatorio, el desbalance redox y la acidez celular, que van a generar todo el proceso de resistencia a la insulina. Y vamos desglosándolas un poquito. El hambre oculta afecta a más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. Puede ser que la persona se esté alimentando, pero no se está nutriendo. Esta hambre oculta, como te digo, se debe al precio de la vida moderna. Los alimentos que hoy estamos comiendo no cumplen con nuestras necesidades de nutrientes. Y como no cumplen con las necesidades de nutrientes, estamos ingiriendo un exceso de carbohidratos. Esto nos genera una alteración en la inmunidad. También se asocia a la alteración del metabolismo por el uso de fármacos y a la incapacidad de detoxificación de nuestro cuerpo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un adulto promedio tiene que tener una ingesta diaria de 25 gramos de azúcar por día. Esto fue publicado por la Organización Mundial de la Salud el 5 de marzo del 2014. Y es importante que sepas que son 25 gramos de azúcar de todo lo que comemos, incluyendo frutas, verduras, carne, la sopa Maruchan o lo que comas durante todo el día. ¿A qué grado llega este problema? Que esto es nada más en personas que no tienen problemas de diabetes. En el caso de las personas con diabetes son 15 gramos de azúcar al día. Esto nos pone en un verdadero problema porque 25 gramos de azúcar al día, por ejemplo, si tú te tomas una Coca-Cola o te tomas un refresco azucarado, pues nada más ese refresco contiene más de esos 25 gramos de azúcar al día. Todo lo que tú comes se va a convertir en azúcar. No importa qué sea, tú dices, es que yo nomás como carne. Esa carne, al ser digerida, contiene una serie de sustancias, contiene diversos de azúcares, glucosas dentro de su composición misma. Tiene algo que se llama glucógeno. Ese glucógeno se va a convertir en glucosa por el mismo proceso de digestión. Si tú tomes nada más frutas o verduras porque tienes una alimentación vegana o vegetariana, también todo lo que tú comas va a ser convertido en glucosa. No importa qué comamos, todo va a ser convertido en glucosa. Esto es parte del metabolismo. Todo el mundo piensa en dónde empieza el metabolismo y mucha gente, inclusive muchos médicos en el Hospital Naval, en otros lados, nos han dicho en las células. No, el metabolismo empieza con los ojos. Desde que tú estás viendo qué vas a pedir en un restaurante, en una carta, y estás viendo, ¿no? Pues voy a escoger una sopa y luego una entrada y luego un plato fuerte y le pides al mesero que traiga eso. Desde ese momento que tú estás viendo qué te vas a comer, te estás imaginando lo que te vas a comer y tu cuerpo empieza a segregar una serie de sustancias, empieza a salivar, empieza a producir enzimas, todo lo necesario para poder realizar el proceso de digestión. Entonces, el metabolismo empieza desde que estamos empezando a comer. Y todo esto hace que se presenten diversas enzimas dentro de tu cuerpo que van a ir degradando los alimentos. Va a haber proteasas que van a degradar proteínas, amilasas que van a degradar almidones, etcétera, lipasas, las grasas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de las enzimas tiene su nombre específico y va a romper el alimento, lo va a ir disolviendo hasta que queden los compuestos y los nutrientes especiales y específicos para que tu cuerpo los pueda absorber. Ahí es donde empieza el problema de resistencia a la insulina, porque desafortunadamente estamos viviendo un engaño de la industria alimentaria. El engaño de la industria alimentaria nos está afectando muchísimo. A veces pensamos que nuestros alimentos hoy por hoy son los más sanos y cuando nos damos cuenta, la realidad de las cosas es que no. Imagínate, tú dices, como frutas y verduras nada más. Sí, ¿y con qué regaron esas frutas y verduras? ¿Con qué agua las regaron? Pudo haber sido con agua negras. ¿Con qué hormonas, qué antibióticos, qué cosas le están poniendo a esa carne, a ese pollo, a esos quesos, a esos panes?
toda la industria alimentaria es una industria trillonaria porque tiene razón, tenemos que alimentar a cerca de 9,000 millones de personas en el mundo. De algún lugar tenemos que lograr que alcance para todos. Pero este precio de la vida moderna nos están engañando. Y vamos a definir un engaño primero que nada. Un engaño es así como el lobo vestido de oveja, ¿no? Con un disfraz de oveja. Sabemos que unos más que otros estamos engañados, pero todos lo estamos. Y su origen etimológico de esto del engaño viene del verbo en latín que es ignanare, que equivale a enredar o burlarse de algo. Obviamente la definición nos dice que el engaño es la acción o efecto de engañar, inducir a alguien a tener, por cierto, aquello que no lo es. Ejemplo del engaño de la industria alimentaria. Nos dicen que un embutido, como lo mencionó la semana pasada el doctor Ángel Gavet, pues pensamos que es carne, que es pura carne procesada y nada más. Pero en su composición, en su formación, se le agregan maíz, seminola de maíz, se le agregan fécula de maíz, le agregan carbohidratos, le agregan azúcares que van envueltos en esa salchicha, en ese salami, en ese embutido que tú estás comiendo. Otro engaño, por ejemplo, nos lo damos, por ejemplo, en las aves, ¿no? Se le están inyectando hormonas y diversas sustancias para que crezca su masa propiamente dicha, su masa muscular, y entonces alcance más. No lo digo tampoco con las verduras, frutas, verduras, también sucede. Con las frutas o verduras también sucede en el sentido de que hoy, si tú te acordarás, hace unos años la espinaca sabía espinaca. Hoy, ¿a poco la espinaca te sabe espinaca? La realidad de las cosas es que no te sabe espinaca. Entonces, es importante que tú visualices ese punto de vista, esa parte, porque a veces no es lo que parece lo que estamos comiendo. Recuerda que la falta de verdad en lo que se dice o lo que se piensa, y es vincularlo a una mentira, una trampa y una serie de artimañas, sobre todo en la publicidad. Imagínate que hoy en publicidad te dicen con forticalcio, con cresizinc. A ver, no hay forticalcio, no hay cresizinc. ¿Es calcio o es zinc? Ese alimento está complementado con calcio o con zinc, pero no existe el cresizinc ni el forticalcio. Todo esto es parte de un engaño, de una publicidad que quiere vendernos que son mucho mejores un producto que otro. Y en ese engaño tenemos que entender que todos los químicos, todas las sustancias que nos estamos metiendo, nos están generando un estado proinflamatorio. Ese estado proinflamatorio, esa inflamación que no vemos, no es como la inflamación que tú llegas a observar cuando te golpeas una pierna o un brazo y que se te inflama la articulación y que le aprietas con el dedo y se queda marcada con el dedo. No, ese es otro proceso inflamatorio. El estado proinflamatorio sucede a nivel celular y esas células, por esa agresión de esos químicos, de esos compuestos ajenos a nuestro organismo, están generando que directamente las personas aumenten de peso, generan un aumento de peso. ¿Y por qué? Aunque tú te pongas a dieta porque estés en un régimen alimenticio, así vayas con el médico, con el nutriólogo y te den un régimen alimenticio, y muchas ocasiones la gente no pierde peso, y las razones por las que no pierde peso es porque hay un desequilibrio hormonal y porque hay inflamación. Y al haber ese desequilibrio hormonal, esa inflamación, se genera un círculo vicioso en donde el aumento en el azúcar en la sangre, como dijimos, si nomás podemos consumir 25 gramos de azúcar al día, es lo que nuestro hígado puede metabolizar. ¿A dónde te imaginas que se va el exceso de azúcares que estamos comiendo? Por supuesto, va a generar este proceso de inflamación y va a generar un proceso que se llama glicación. Esa glicación es una reacción química muy fuerte que se está dando dentro del organismo. Aquí, como ves en la gráfica,
simple y sencillamente, un azúcar, que su nombre científico es sacarosa, está compuesta de dos componentes, dos azúcares diferentes, una glucosa y una fructosa. Entonces, no importa si estás comiendo fruta, una fruta tiene dos moléculas de fructosa, entonces va a suceder lo mismo con la fruta o con la carne, no importa con qué. Se va a generar una reacción de Maillard o una reacción de pirrólisis. Cuando es con el caso de las fructosas, esa fructosa se une a una proteína y va a generar la reacción de Maillard. Esta reacción química de glicación va a unir una proteína con un azúcar y va a envolver la proteína con el azúcar. Y eso se va a ir pegando alrededor de las células. Lo mismo es cuando un azúcar se une con un lípido, nos va a generar una reacción de pirrólisis. Esa pirrólisis o con un lípido, con una proteína, va a generar una lipoproteína, especialmente una que se llama lipoproteína de baja densidad o low density lipoprotein en inglés. Y esa lipoproteína o colesterol LDL, que es el colesterol malo, va a empezarse a formar. ¿Por qué? Porque estas reacciones químicas hoy por hoy inclusive las podemos ver a través de pruebas de capilaroscopía. Podemos ver los momentos exactos en que las reacciones químicas, como es del lado derecho de tu pantalla, tú estás viendo un círculo de un color rojo, blanco y azul. Lo que estamos viendo en ese preciso momento, de hecho, esta imagen que tú estás viendo en pantalla y que te estoy compartiendo el día de hoy, en Fundación Camino al Bienestar nos costó 7 años de investigación poder obtener este justo momento en que se genera la reacción química dentro del organismo y poder establecer precisamente cómo se empieza a formar como un garapiñado. Haz de cuenta que si tu puño fuera una célula, cierra tu puño, si tu puño fuera una célula, alrededor de la célula se empieza a formar esta capa de grasa con azúcar, como si fuese un garapiñado, y esas células, ese proceso, empieza a formar placas de colesterol LDL que se van adhiriendo paulatinamente a todo el tejido. Van empezando desde una forma aislada, como ves en la figura de la izquierda hacia arriba, de una forma aislada, incipiente, y eso es que lo que comiste literalmente dentro de las primeras 12 horas, lo que tú comiste hace 12 horas, en menos de 12 horas, a veces hasta en 20 minutos, puede convertirse en colesterol, en triglicéridos. Luego va a ir acumulándose, acumulándose, acumulándose hasta que ya satura todo el tejido y entonces lo que sucede es algo muy importante. Entran en acción otros componentes como es los radicales libres. Recuerda que hemos hablado del desequilibrio redox y específicamente el estrés oxidativo y el estrés nitrostativo. Y en ese proceso de estrés oxidativo, estrés nitrostativo, estos radicales libres acumulan el colesterol, generando más inflamación y generando un envejecimiento prematuro. Pero afuera de las células, estos radicales libres van a generar un desequilibrio entre las defensas antioxidantes, entre la reparación del daño oxidativo y entre el daño en el tejido. Y los radicales de nitrógeno, en específico uno que se llama peroxinitrito, va a hacer que ese garapiñado que hay alrededor de las células se haga grueso, se haga duro, que no sea una grasa líquida, sino que sea una grasa sólida, rígida, dura, como lo ves en la pantalla. En pocas palabras, lo que sucede es que genera el gordito del bistec, por así decirlo, alrededor de la célula, y ese peroxinitrito genera daños muy importantes en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? En la pared celular existen una serie de receptores. Haz de cuenta que si el páncreas produce insulina, esa insulina, haz de cuenta que es como si fuese una llave. Tiene que encajarse en su cerradura. Pero como ese caramelo, ese garapiñado, impide que la insulina se hace, por eso se llama resistencia a la insulina, que impide que se encaje en ese receptor, en esa cerradura,
Para que lo ejemplifiques más fácil, haz de cuenta que tú tienes la cerradura de tu casa y le echas parafina a la cerradura. Después de que se seca la parafina, no puedes meter la llave dentro de la cerradura, ¿estás de acuerdo? Esto es lo que sucede dentro de las células. Y como no puede ingresar la llave en su cerradura, no puede abrir la puerta de la célula. Ese receptor se llama GLUT4, y ese receptor del GLUT hace que no pueda entrar la glucosa a las células. Y como la glucosa no puede entrar al interior de las células y transformarse en agua y energía, lo que sucede es que como se queda fuera de las células, la misma insulina que no pudo tampoco meter esa glucosa, la lleva al hígado, y la insulina sí trabaja en otro tipo de cerraduras en el hígado, haciendo que se transforme ese exceso de azúcar que consumimos en grasa. Y esa grasa se va depositando en el tejido, se va depositando en las células grasas, y por eso las personas, cuando les hacemos una prueba de bioimpedancia, empiezan a aumentar su masa grasa. Pero como la célula requiere de energía, el único lugar de donde puede obtener energía, porque no la está obteniendo de los alimentos, por eso se llama hambre oculta. Aunque tú te estés alimentando, no te estás nutriendo. El único lugar donde la célula puede obtener energía es de quemar el glucógeno del músculo, de disolver y utilizar el glucógeno de los músculos para mantenerse vivas, para seguir produciendo energía. Y por eso en la prueba de impedancia las personas aumentan masa grasa, pero disminuyen la masa muscular. Y ese es un dato clínico de la resistencia a la insulina. Otro dato clínico de esa resistencia a la insulina, por ejemplo, son que tengas mucha sed, que vayas frecuentemente a orinar, que te levantes en la noche y vayas a orinar más de 2 veces en la noche, es que tienes algo que se llama nicturia y que está generando esa resistencia a la insulina, que estés cansado, con fatiga, que tengas visión borrosa, que estés comiendo en exceso, que haya pérdida de peso, que tengas dolores de estómago, náuseas, vómitos sin ninguna causa o ninguna infección o ningún otro problema. Estos son los síntomas causados por el estrés nitroostativo que provoca la resistencia a la insulina. Otro síntoma muy característico antes de que la persona debute inclusive con diabetes es que se empieza a pigmentar el cuello. Esto se llama acanthosis nigricans. Se empieza a hacer el cuello oscuro, se empieza a pigmentar y se torna oscuro el cuello. Otro dato es, por ejemplo, y que muchas veces se confunde con un hongo en la uña de los dedos del pie o de la mano, es que la uña se empieza a hacer gruesa. Esto se llama síndrome de uña gruesa. Y es otro dato clínico de esta resistencia a la insulina. Entonces, como habrás dado cuenta, hay muchos datos que pueden estarte pasando en este preciso momento y que tú no les tomas interés, como estar cansado, como comer en exceso, como que de repente tienes visión borrosa y aunque ya hayas ido al oftalmólogo o al optometrista, te dice, pues no tiene ningún dato mal en su ojo, pero tú estás teniendo visión borrosa, o que tomas mucha agua, o que traes dolor de estómago, que no tiene ninguna otra causa. Todos estos factores pueden asociarse a resistencia a la insulina y tú no lo sabes, al grado de que se empieza a dañar, inclusive se empieza a dañar la microcirculación, y del lado izquierdo de tu pantalla tú estás viendo unos capilares que son normales, y del lado derecho ve cómo se altera, está la placa de colesterol ahí adherida al tejido, todo lo blanco que ves en la pantalla, los capilares empiezan a formar coágulos, empieza a ver toda alteración, y es cuando ya estamos ante un síndrome metabólico, ante una diabetes, una hipertensión, problemas de circulación. ¿Por qué? Porque es inclusive el colesterol alto. El colesterol puede salir inclusive en laboratorios normales, pero a nivel del tejido podemos encontrar esa adhesión del colesterol LDL ya adherida al tejido y generando todo el daño. Por eso es importante que tú tomes en cuenta esta parte de resistencia a la insulina, porque las fórmulas
que tiene VidaFi específicamente nos ayudan a revertir la resistencia a la insulina. Varios de los componentes de Detoxify, como es los metabolitos que se extraen del nopal, de la semilla de apio, de diferentes componentes de nuestro Detoxify, también actúan quitando este proceso de resistencia a la insulina, evitando la acumulación del colesterol LDL alrededor de las células, evitando las reacciones de Maillard, de pirólisis. Inclusive, el más importante de todos los componentes que hoy tenemos para quitar esta resistencia a la insulina se llama NanoFi. NanoFi, gracias a su nanotecnología, permite que se quite esa caramelización alrededor de las células, ese garapiñado que les he comentado, permite ingresar compuestos activos al interior de la célula y al interior de la mitocondria, y quita el estrés nitrostativo, que es el que detona el proceso crónico degenerativo de la resistencia a la insulina, que va a provocar una diabetes. Y si tú ya tienes diabetes, es importante que lo tomes para quitar precisamente ese estrés nitrostativo y revertir las consecuencias a nivel celular que se está padeciendo. Con esto, amigos, yo quiero concluir el tema dando un gran agradecimiento a todos los integrantes que han participado en esta investigación por muchos años, a la doctora Ana Roque, a muchísimos integrantes de la Fundación Camino al Bienestar, no podría nombrar a todos, a todo el equipo que ha trabajado intensamente, a Angelitos con Autismo, a Alimentando Corazones, diversas asociaciones civiles que están trabajando en toda esta búsqueda de bienestar y salud. Todo esto está debidamente constatado, investigado. Inclusive ahí están publicaciones que un servidor ha hecho desde hace muchos años, desde hace varios años que hemos trabajado con este tema, y en esa búsqueda incansable, VidaFi es la opción. ¿Por qué? Porque es el mejor antioxidante que hay. Trabaja en las 5 líneas de especies reactivas de radicales libres, de oxígeno, de hidrógeno, principalmente también de nitrógeno, alcoxilo, carboxilo. Nos va a quitar el estado proinflamatorio, trabaja inhibiendo las 5 vías por las que se detona la inflamación, limpia el drenaje linfático, trabaja directamente quitando algo que se llama nitrosilación del tejido por el proteroxinitrito, y que es el que nos causa el efecto crónico degenerativo en las enfermedades. Por lo tanto, importantísimo que se lo recomiendes a todo mundo, a todo mundo. ¿Por qué? Porque si no tiene la enfermedad, vamos a prevenir que se desarrolle este efecto crónico degenerativo, estos procesos metabólicos. Pero si ya también te debutaste con una enfermedad, como puede ser una diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, lo más importante es quitar ese proceso crónico degenerativo para que tu cuerpo pueda ser capaz de regenerarse. Hoy sí podemos hablar de que podemos revertir muchas enfermedades, pero también depende de ti, de que modifiques tus hábitos, tu estilo de vida, que no te sigas comiendo medio búfalo, o que también empieces a participar y evitar sedentarismo, hacer muchas cosas por tu beneficio y tu salud. De mi parte es todo.